Hola, buenas tardes. Estamos por iniciar la lectura del libro de Carlos Montemayor, Guerra en el Paraíso. Quiero presentarles a quien hará la lectura esta tarde, que es el maestro Ernesto Medina. Quiero hablar brevemente de su trayectoria. Ernesto es un reconocido promotor cultural, además de actor, guionista y director de teatro. Su carrera es muy amplia, tanto como actor, tiene experiencia teatral, como actor en obra de teatro, ha participado también en películas, en largometrajes, en cortometrajes, perdón, y como director, pues también tiene ya una larga trayectoria. Entre otras cosas, me tocó participar con él en Tomochi, y pues ahí nos dirigió a un grupo de compañeras y a mí en esa obra de teatro, que fue una lectura dramatizada, Tomochi y la voluntad de un pueblo. Además de su tarea como actor, pues es un promotor importante en la comunidad cultural de Chihuahua, siempre muy interesado en todo lo que está ocurriendo, sobre todo en el ámbito de la literatura. Ernesto también es un gran escritor, no se, no se asume como tal, ¿verdad? Pero tiene algunas cosas ya escritas muy importantes, y pues también está, les digo, su carrera como guionista de teatro, y otras de sus actividades dentro de este campo pues son muy importantes. Además de que pues se caracteriza, ¿verdad?, por ser un personaje muy generoso, ¿verdad?, que siempre está compartiendo sus espacios y sus conocimientos con los demás. Muchas gracias, Ernesto, por haber aceptado participar en estas jornadas. Tu presencia es muy importante. Y pues hablar brevemente del libro cuyos fragmentos va a darle lectura Ernesto. La Guerra del Paraíso Guerra en el Paraíso es una obra de Carlos Montemayor que trata de la guerrilla de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero a finales de los años 60 y principios de los 70. Narra en dos diálogos distintos, en una forma intercalada, las voces de los pobres de Lucio Cabañas, las voces del ejército, del Estado, y dota a los personajes que intervinieron en esta guerra sucia llamada Guerra Sucia, ¿verdad?, una forma en la que expresa lo que pudo haber pasado en tales fechas. Los diálogos no son reales, obviamente, pero es una interpretación que hace Carlos de ese episodio. La mayor parte de esta obra de Carlos está basada en otro libro relatado por un compañero de Lucio Cabañas que convivió con él en la Sierra de Guerrero, y que fue Eleazar Campos, que le dio el nombre de Lucio Cabañas, el partido de los pobres. Ese es el libro de Eleazar. La Guerra en el Paraíso pues es un episodio muy importante de nuestra historia, ¿verdad? Y Carlos aborda este tema porque él estuvo muy cerca también a un episodio nuestro que cimbró al Estado en los años 60, la toma del cuartel de Madera, el asalto al cuartel de Madera. Él fue compañero de muchos de los protagonistas en aquel episodio, y en alguna ocasión yo le pregunté a Carlos por qué había escrito primero sobre la guerra de Lucio Cabañas y no sobre la guerrilla en Chihuahua, ¿verdad?, cuando sucedió el asalto al cuartel de Madera. Entonces él me dijo que él estaba muy cercano a los acontecimientos, y le provocaba una gran emoción hablar sobre ese tema. Entonces, primero quiso escribir el otro episodio de Lucio Cabañas, y luego más tarde ya abordó el tema de Chihuahua en Las Armas del Alba y Las Mujeres del Alba. Ernesto, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Hola, muy buenas tardes. Pues antes que todo, gracias a la Secretaría de Cultura por esta invitación a compartir este texto hermoso de Carlos Montemayor. Para mí es un honor compartir estas letras.
Entonces espero sea de su agrado y muchas gracias. Inicio. Noviembre de 1971 a febrero de 1972. Al amanecer, la camioneta verde olivo salió del campo militar, escoltada por 2 vehículos. Descendió por el anillo periférico, en ese momento oscurecido por la neblina. Avanzó con rapidez en la autopista desierta hacia el sur, hacia el entronque con el viaducto de la Piedad. En el interior miraban a través de los vidrios escarchados la imagen neblinosa de la ciudad. Sí, dígame usted, contestó el subsecretario de Gobernación. Ha confirmado ya el gobierno de Cuba que recibirá mañana mismo a los reos excarcelados, explicó la voz por teléfono. Viajará con ellos un diplomático de la embajada cubana, don Fernando. Estamos informados, sí. El señor presidente quiere confirmar si se dieron ya las órdenes de excarcelamiento para todos los reos. Hace unos minutos salieron hacia acá, por carretera, los que se excarcelaron en Chilpancingo. Se les conducirá al campo militar número 1. Por lo que toca a los recluidos aquí en la Ciudad de México, se desistieron ya de sus acciones penales el procurador del Distrito Federal y el procurador de la República. En cuestión de horas, se expedirán administrativamente las órdenes de excarcelamiento. ¿Saldrán mañana a La Habana? Por supuesto, a primera hora. El señor presidente quiere conocer la relación de este secuestro con los que hemos tenido este año, don Fernando, especialmente con el del director general de aeropuertos en septiembre pasado y con el de Mexicana de Aviación en Monterrey. Son grupos distintos, sin conexión entre sí, licenciado, al menos por ahora. Este secuestro solo es una acción aislada del grupo de Genaro Vázquez. Por los reos que piden como rescate, vemos que se trata de una protección exclusiva de sus cuadros activistas en Guerrero, pero nada más. Los que acaban de liberar en Chilpancingo fueron aprehendidos en ocasión del secuestro al banquero Donaciano Luna Radilla, y no hay más datos por ese lado. Respecto a la mujer, se trata de la cuñada de Genaro Vázquez, y fue aprehendida en un asalto común. En el caso de Onofre Valdovinos, participó en los comandos terroristas que detonaron explosivos en 1969 en varios edificios públicos. ¿Recuerda? Aquí, en la Secretaría de Gobernación, en Televisa y en la Procuraduría del Distrito. Por supuesto que las acciones de Genaro Vázquez se extendían a otros sitios distantes de Guerrero, pero a partir de sus propios seguidores y no en coordinación con otros núcleos. El único reo especial es el periodista Mario Menéndez. No creemos que se trate de un miembro orgánico de la guerrilla, aunque sí de un simpatizante de Genaro y posiblemente de un agente especial con amplios contactos en Cuba y en el contrabando de armas. Esta es una respuesta solidaria de Genaro Vázquez con él, pero no creemos que sea bien visto por otros grupos terroristas. Le temen incluso. La profesora sintió el frío intenso al atravesar por el amplio patio de la cárcel de mujeres de San Marta, Catitla. Aún no amanecía. La neblina hacía más densa la oscuridad y más apagado el rumor de los vehículos que pasaban por la carretera a lo lejos. Eran las 5 de la mañana. Un olor salado, a basura, llegaba de los baldíos que rodeaban la cárcel. Junto a la caseta de guardia estaban 2 automóviles con los motores encendidos. La hicieron subir en uno de ellos en el asiento trasero, escoltada por policías. El vehículo echó a andar. Por las ventanillas escarchadas, alcanzó a ver las siluetas de los cerros, las débiles luces de los barrios miserables, la quietud de la noche. Pero apenas en septiembre secuestraron al licenciado Hirschfeld Aldama y hace 20 días secuestraron a la aeronave en Monterrey. ¿No ve usted mucha coincidencia? Se trata de agrupaciones que están proliferando en varias partes, pero que no actúan coordinadamente ni representan un peligro organizado. Son de filiación radical, sobre todo exmilitantes de las juventudes comunistas, con un mismo sistema de acciones: asaltos bancarios, asaltos a comercios, secuestros. Pero este secuestro solo proviene de Genaro Vázquez, licenciado.
dada la notoriedad del doctor Castrejón Díaz como rector de la Universidad de Guerrero y como hombre acaudalado de la comarca. El señor presidente se interesa especialmente en que no haya contratiempos para la seguridad del doctor. El único contratiempo es que no aparecen 9 de los campesinos incomunicados en cuarteles militares, de los que piden los secuestradores. Solo hemos localizado a 6. ¿Cómo dice? Se trata de arrestos por orden militar porque formaban parte de la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas, y las órdenes militares se cumplen siempre. Cuando una rectificación no llega a tiempo, es imposible ya repararla, licenciado. Pero esto puede traer problemas graves, ¿no cree? Les estamos dando garantías para el traslado de los excarcelados a La Habana y el dinero del rescate. Esperemos que no. Insistiremos entonces a la Secretaría de la Defensa, al general Cuenca Díaz, para que localicen a los campesinos. Solo podemos entregar a los que han sido localizados, licenciado. A las 5 de la mañana se abrieron las puertas del penal de Lecumberri y 2 camionetas patrullas atravesaron entre los periodistas y fotógrafos que habían aguardado durante la noche. Gritaron periodistas y familiares de los reos que excarcelaban en esos momentos, pero nadie respondió de los vehículos. Las camionetas se alejaron por la avenida. La neblina parecía desdibujar las luces, hacer más solitario el ulular de las sirenas. ¿Y de Chilpancingo? ¿Del procurador Román no hay más informaciones? Hemos eliminado toda intervención policíaca para asegurar la liberación del rector. Pero ciertamente hay inquietud. El procurador del Estado, Francisco Román, nos ha entregado la relación de secuestros y de asaltos cometidos en este mismo año de 1971. Permítame, voy a tomar los papeles. Se retiró del teléfono un momento. Luego volvió a hablar. ¿Licenciado? Sí, lo escucho, don Fernando. A grupos armados de Lucio Cabañas se atribuye el secuestro de Juan Gallardo Vega, cuyo rescate fue de 100,000 pesos, y también el del doctor Telésforo Andalón Salgado, a quien liberaron aparentemente sin rescate y quizás por haber fallado en otra acción que debía coordinarse con esta. Secuestraron también a Lourdes Becerra, hija del doctor José Becerra, a quien ultimaron en su propio domicilio por haber opuesto resistencia. Se atribuyen a Genaro Vázquez, además de asaltos, a diversos centros bancarios y comerciales, los secuestros de Donaciano Luna Radilla, Agustín Cabrera Bautista y ahora el del doctor Jaime Castrejón. Es una situación especial la que vive ya esa región, problemas políticos que vienen de muy atrás, licenciado, y que quizás pudieron haberse resuelto también políticamente. En el aeropuerto se extendieron grupos de policía militar y federal bloqueando las bardas y las rejas del acceso. Las camionetas panel fueron llegando a la plataforma y se estacionaron junto a la escalerilla del avión de la Fuerza Aérea. Comenzaba a amanecer. Lentamente se aclaraban el aeropuerto, los hangares quietos, los aviones detenidos a lo largo de las pistas. Periodistas y fotógrafos trataban de romper el acordonamiento policial y acercarse a los vehículos detenidos junto al DC-6. ¿Cree usted entonces que es un caso aparte de lo que ocurre en Guerrero? Por supuesto, aunque por el momento nos resulta difícil calcular la dimensión real de sus recursos y de su número. Pero aún así, Genaro Vázquez Rojas no tiene vínculos efectivos con los comandos terroristas que actúan en otras partes del país. Son cuadros diferentes. Y le confirmo que en el caso de los secuestradores del licenciado Hirschfeld Almada, es cuestión de días la aprehensión de todo el grupo. Y con ellos sí podemos establecer paralelos. La forma de autonombrarse no refleja nada de fondo. Se llaman Frente Unido Zapatista, o FUS, y se parecen al Movimiento de Acción Revolucionaria, o MAR, que capturamos en marzo de este año y que contaban con entrenamiento en Corea, pero con documentación de estudiantes de la Universidad Lumumba. También se asemejan a la Liga Armada Comunista, que secuestró hace 3 semanas a la aeronave mexicana de aviación en Monterrey.
Hay paralelos, digo, incluso quizá alguna relación personal entre activistas de estos grupos radicales, pero no hay señal de que actúen coordinadamente, licenciado, por lo menos ahora, claro, poco antes de las 7 de la mañana. Descendieron las escoltas y los reos excarcelados de los camionetas panel y subieron rápidamente por la escalerilla del este. Saludaron a lo lejos, levantando los brazos, y luego el avión quedó detenido unos minutos sobre la pista, antes de retirarse lentamente de la plataforma para despegar. Don Fernando, le repito que el señor presidente le pide a usted que llegue con don Miguel Nazar una hora antes de su oficina de Los Pinos. ¿A las 7:30 de la noche? Así es, por favor. ¿Guerrillero?, preguntó sonriente el general Cuenca Díaz en el colegio militar, mientras los asistentes a una ceremonia de clausura de conferencias conversaban en el vestíbulo. ¿Genaro Vázquez Rojas, guerrillero? No, hombre, no pasa de ser un delincuente. Pero el ejército está en una campaña militar formal contra el grupo de Genaro Vázquez Rojas. ¿No es así?, preguntó alguien más. El general se ajustó los gruesos lentes con la mano derecha y endureció su rostro. El ejército en Guerrero solo desempeña actividades sociales. Lleva alimentos, medicinas, agua, hasta los lugares más remotos de la sierra. Esa es nuestra labor. Porque en Guerrero nadie apoya a Vázquez Rojas. Él conoce bien la sierra y se mueve de un sitio a otro como bandido. Los periodistas acercaban grabadoras portátiles al militar. Un asistente pidió que abrieran un paso para que otros oficiales abandonaran el recinto. El general Cuenca Díaz volvió a caminar. Sobresalía en el grupo de periodistas, alto, con los gruesos lentes que brillaban con las luces. Hemos comprobado que el pueblo de Guerrero no está con Genaro, volvió a decir cuando se detuvo a responder a otro periodista. Lo que sucede es que en algunas regiones le temen y por ello le prestan ayuda. Pero ningún gatillero como él puede ser popular. Además, se le están cortando todos los caminos de huida. Se arrestó a la mayoría de sus cómplices y ha perdido ya los medios por los que obtenía dinero. Con un movimiento de la mano derecha, se ajustó nuevamente los anteojos y siguió avanzando. Mire, amigo, nadie puede pensar igual en estos asuntos y en ningún otro. Pero de ahí a que yo disienta de las opiniones que expresó ayer el general Cuenca Díaz, hay mucha distancia, contestó al periodista el senador Rubén Figueroa en el Salón de Sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México. Lo que yo puedo decir es que si en Guerrero hubiera habido una política de conciliación, posiblemente no estaríamos lamentándonos ahora de la guerrilla de Genaro, que está dentro de eso que llamamos izquierda delirante. Muchas ideas son utópicas, pero sus programas son subversivos, incitan a la rebelión. Así que tiene que vérsele como un delincuente, como enemigo del orden. Aunque le obligaron a asumir esta postura violenta, políticos incapaces. Primero, por la falta de apertura del gobernador Raúl Caballero Aburto, que fue destituido por la lucha cívica de Genaro. Después, por el rechazo constante del siguiente gobernador, Raimundo Abarca Alarcón, y por los caprichos de Miranda Fonseca, que era secretario de la presidencia y que impuso como gobernador a Abarca Alarcón. Por ellos, Genaro Vázquez se lanzó a la lucha. Ellos son los causantes. Figueroa levantaba las manos rudo, enérgico, para explicar lo que decía. Sonrió de pronto como si una burla ligera apareciera en sus labios. ¿Pero usted cree que en la sierra de Guerrero apoyan a Genaro? El senador mantuvo su mirada fija en el periodista por un momento. Cuando se disponía a contestar, llegó un asistente del Senado y habló en voz baja con él. Asintió con un movimiento ligero de cabeza. Debemos darnos prisa, señores, porque el líder de la Cámara desea hablar conmigo de algunos asuntos del Senado. Pero en cuanto a la pregunta que me hizo aquí el señor, debo reconocer que sí, que Genaro tiene simpatizadores en algunas zonas pequeñas, pero si tuviera fuerza, si tuviera gente, ya habría hecho un movimiento mayor. ¿No creen ustedes?
porque yo insistí con Abarca Alarcón cuando yo era diputado federal. Le llevé a Genaro Vázquez y le dije, ponlo de este lado del mostrador para que vea las cosas de otra forma, pero no quiso hacerlo. Es un subversivo, me dijo, y voy a acabar con él. Falta de imaginación política, de conocimiento del valor que tiene el diálogo, el acercamiento. Genaro quería ser inspector escolar, pero no le hicieron caso. Así pasa con todo. La mula no era arisca, sino que la hicieron. Luego sonrió con los periodistas y se inclinó hacia adelante. A mi juicio, volvió a decir, los más graves problemas de Guerrero son tres: carencia de vías de comunicación, analfabetismo y falta de fuentes de trabajo. Si construyéramos cada día 1 kilómetro de caminos, en un sexenio la situación de Guerrero cambiaría. Y con el respeto que me merecen, saldrían sobrando las fuerzas militares en el estado. Se puso de pie y el asistente trató de caminar por el pasillo de la sala de sesiones para que se retiraran de ahí. El grupo de periodistas se abrió para dejarlos pasar. Cuando se despedía de ellos, otro le preguntó al fondo: ¿el grupo de Vázquez Rojas es el único grupo guerrillero que hay en la Sierra de Guerrero? El senador, ya de pie en el pasillo, levantó los hombros en señal de indiferencia. Creo que hubo otro, el de Lucio Cabañas, pero tengo la impresión de que ese más bien ya desapareció hace tiempo. Echó a caminar otra vez. 18 de mayo de 1967. Lucio los vio entrar en la escuela y acercarse a la ventana. Los saludaron. ¿Qué ha pasado?, les preguntó a través de las pequeñas ventanas abiertas del salón de clases. Los hombres salieron del vaho del calor sofocante del salón al calor de mayo en Atoyac, del gran calor de la mañana. No vendrá el orador que tenía que hablar hoy, profesor. Entonces, los padres de familia hemos acordado pedirle a usted que nos ayude y que sea el orador para esta mañana. Lucio miraba a los hombres afuera, quietos en el patio, bajo el sol pasante de la mañana. Algunos se habían quedado en la sombra del árbol de tamarindo. Por la entrada de la escuela pasaban caminando 3 mujeres y atravesaba un viejo vehículo Chevrolet. «Puedo ayudarles en la hora del recreo», contestó Lucio. «Faltan pocos minutos». «A las 10:30. Gracias, profesor. Aquí lo esperamos», intervino otra vez el mismo hombre. «Están ahora instalando el equipo de sonido, así que tenemos tiempo». Lucio asintió. Sonrió a Regino Rosales. «¿Cómo está, Regino?» «Bien, Lucio». «Espérenme, pues». Lo vieron retirarse de la ventana y contener los gritos de los niños en el pequeño salón de clases. El hombre en camiseta seguía ordenando los cables de un micrófono. Se inclinó sobre los controles de sonido y empezó a probarlos. Se irguió después buscando a alguien entre los grupos que se acercaban. Luego volvió a inclinarse. Escuchó que hablaban a su espalda. «¿Qué estás haciendo? ¿No oyes?» «Coloco los micrófonos para el meeting», contestó incorporándose. Eran 2 hombres. «¿Dónde está el responsable o el encargado de esto?» «Es una profesora. La estoy esperando». Uno se volvió a mirar hacia la plaza, hacia los grupos que aguardaban el meeting. «Mira, tengo órdenes del gobernador de impedir aquí cualquier alboroto, así que se lo vas diciendo a todos los que tengan que saberlo. No voy a permitir que sigan haciendo lo que se les antoje en Atoyac. ¿Está claro?» Lucio reinstaló el cargador de su pistola escuadra y cortó cartucho. Luego bajó suavemente el martillete para dejar alojada la bala y metió el arma en su cintura, debajo de la camiseta suelta de algodón. Salió al patio. El sol caía a pleno, abrillantando todo, los árboles, el ruido de los pájaros y de niños. De todos los salones salían los alumnos como si se volcaran grandes recipientes en el recreo. A lo lejos se veía el Cerro del Suspiro, con su mole oscura deslizándose hacia las trincheras, hacia Ixtla, al Choloa. Más allá se veía la Sierra Alta, azul, blanquecina,
y un cielo despejado con un sol que calentaba el aire, la tierra. Todos los niños corrían, gritaban bajo los almendros, se trepaban en ellos, caían como los pájaros en la sombra del árbol de zapote. Vio a dos maestras del lado opuesto del patio. Las saludó agitando la mano. El conserje atravesó el patio. ¿Cómo estás, Imeldo?, le dijo sonriente. Una pelota cayó cerca de ellos. Así es, no vamos a contar con soldados. El capitán dice que él necesita órdenes de defensa nacional. ¿Qué decide entonces, comandante? Que estén muy protegidos nuestros agentes. Revisa los lugares en que deben colocarse. En pareja siempre, ¿eh? Nadie solo. Ya todos están distribuidos, mi comandante. Mandé incluso a 2 elementos a la Modesto Alarcón para seguir al profesor. Hay que cortar por lo sano. En cuanto empiece a hablar por el micrófono, todo sobre él, que no escape. Usted ordena, mi comandante. Pero para obedecer se te está haciendo tarde. Todo está arreglado, comandante, se lo aseguro. Pues lo quiero más arreglado todavía. Como usted diga, comandante. Tomó el micrófono. Tenía la boca seca. Eran cerca de las 11 de la mañana. Padres de familia de la escuela Juan Álvarez, comenzó a decir con voz firme por el micrófono. A todos los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez, volvió a repetir la profesora. Un fuerte eco vició el sonido del micrófono y después de ajustarlo volvió a repetir. A todos los padres de familia de la escuela Juan Álvarez, se pide que se acerquen, por favor. El meeting va a dar comienzo dentro de unos breves instantes, en cuanto recibamos al compañero Lucio Cabañas Barrientos, que tomará la palabra en nombre de los padres de familia. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos de Atoyac. Este es un meeting para denunciar los perjuicios que sufren los niños de esta escuela. Reúnanse todos alrededor del micrófono, por favor. La gente se concentraba despacio en la pequeña plaza, rodeando los aparatos de sonido. Desde la sombra del árbol avanzó al grupo a su encuentro. Los saludaron todos de mano. Salieron de la escuela y caminaron por la polvorienta calle. La mañana era agobiante. El peso del sol atravesaba la ropa. Una vieja camioneta con refrescos embotellados se estacionó en la esquina. Tomaron la calle Silvestre Castro y luego la Aquiles Cerdán. Mujeres y hombres salían de las tiendas, de los merenderos. Pasaban automóviles, hombres en bicicletas, camiones de carga. Lucio se volvió a mirar hacia atrás. Comercios, autos, gente caminando, perros, pero ningún policía. Luego escucharon el rumor de la plaza, el ruido viciado de un equipo de sonido, la voz de una mujer invitando al mitin de padres de familia de la escuela Juan Álvarez. Atravesaron el puente del arroyo Cuipero. En su lecho cenagoso había 2 pequeños cerdos negros comiendo basura. Un perro les ladraba desde el puente. Aceleraron el paso cuando empezaron a subir por la cuesta de la plaza Juan Álvarez. El hombre flaco en camiseta se acercó a la profesora que lo llamaba. Mira, aquellos en la azotea, preguntó ella. ¿Son agentes también? No, no son agentes. Son los amigos de Juan García y del ingeniero Infierro. Pero están armados, ¿no? Sí, profesora. Así parece. Volvió a contestar el hombre, sudoroso. Lucio entró en la plaza. Los padres de familia que lo acompañaban lo rodearon. Comenzaron a escucharse aplausos mientras atravesaba la multitud para llegar al micrófono. Entre la gente, un muchacho lo alcanzó. Profesor, dice Manuel García que se cuide, porque muchos judiciales solo esperan que empiece a hablar usted para perjudicarlo. Que se cuide, que se cuide. Lucio no había dejado de avanzar y llegaba al micrófono. Sintió en su mano huesuda el metal caliente. El calor era intenso. El sol caía pesadamente sobre la plaza. Eran las 11 de la mañana. Compañeros padres de familia de la escuela Juan Álvarez, comenzó a decir. El murmullo de la multitud disminuyó para escuchar su voz. Compañeros alumnos, pueblo de Atoyac, gritó nuevamente.
Otra vez venimos aquí para que el pueblo conozca nuestra lucha, para que los maestros corruptos y dinereros conozcan de una vez por todas que no nos gusta la injusticia, que no nos gusta el trato despótico y explotador que quieren hacer sobre nuestro pueblo campesino. Por el lado poniente de la plaza, dos judiciales armados con M1 se abrieron paso entre la gente, pero luego se detuvieron. Se detuvieron porque la multitud les cerraba el paso. ¡Hazte a un lado! Oyeron que gritó uno de ellos, empujando a un viejo, pero la multitud estaba apretada. No podían atravesar. ¡A un lado, hijos de la chingada!, gritó el otro, al tiempo que golpeaba con la culata de su M1. Fueron abriéndose paso así con rapidez, golpeando a todos, derribando muchachos. ¡Más cuidado, cabrones!, gritó un hombre moreno, robusto, enfrentando a los judiciales. Volvió a gritar cuando lo vieron recibir el primer golpe en una pierna, luego el otro en el hombro. Intentaron apartarse los que estaban mirando, pero fue imposible. La multitud se contraía, se agitaba como un oleaje sin salir, sin derramarse. El hombre cayó al suelo con la camisa rota y ensangrentada. Uno de los agentes intentó pasar por encima de él, pero el hombre tenía ya elevado su brazo, detenido en lo alto como si se aferrara al cinturón de la gente. Resbaló sangre por el brazo, por el suelo. Vieron una masa de sangre y excremento en la ropa de la gente, que empezó a convulsionarse, a caer, a querer detener con sus manos el dolor, gritando, mirándose el vientre donde en vano quería meterse la sangre, guardársela, detenerla. Logró la multitud hacer un espacio alrededor del cuerpo. El hombre trataba de levantarse del suelo sujetando aún la navaja. El otro agente se volvió a descargar su M1 sobre él. Los impactos hicieron saltar pedazos de tierra, de ropa. Se abrió el tórax bajo la ráfaga cerrada, borboteando sangre. Sobre los despojos desmenuzados siguió cayendo la descarga completa. El hombre ya era irreconocible. Un montón de trapos, huesos, sangre todavía brotando, dientes destrozados que no perdían su blancura. ¡Cuidado, profesor!, alcanzó a oír Lucio en medio de la ondulante multitud que gritaba desordenada bajo el ruido de las descargas de pistolas y ametralladoras. Lucio sintió que los que estaban junto a él lo arrastraban, lo volvían a encerrar en medio de un nutrido grupo, alejándolo de la gente que le había arrebatado ya el micrófono. Un hombre moreno, de baja estatura pero muy corpulento, abrazó a la gente por la espalda, inmovilizándolo en los brazos. El agente trató de liberarse del hombre que jadeaba a su espalda, despidiendo un tufo agrio, picante, de sudor. Cayeron al suelo, a los pies de los que trataban de huir, de no estar cerca. El agente quedó boca abajo, inmovilizado por el peso del hombre que lo seguía sujetando. Otro agente logró llegar y le asestó un culatazo con el M1. El hombre levantó sus brazos como si quisiera librarse de una llamarada profunda que le quemaba la espalda, los huesos. La pequeña mujer, embarazada, empujada por la multitud, vio que el hombre quiso volverse cuando recibió un segundo culatazo, justo en la quijada, que le hizo brotar la sangre. Recibió un tercer culatazo en la espalda que lo derribó al suelo. Otro culatazo cayó seco, directo, produciendo un ruido sordo en la cabeza del campesino, bañada en sangre. Un culatazo más y cayó sobre la masa encefálica. Volvió a elevarse el arma para descargar otro golpe sobre la masa amorfa cuando la mujer pequeña se abrazó a la espalda de la gente gritando desesperada, oyendo solo su propio grito, llorando enloquecida. ¡A mi esposo no! ¡A él no! Y con su vientre de embarazada, pequeña, pegada a esa espalda que olía a salado, a sudor, hundía un pequeño picayelo una vez y otra. No vio que el otra gente se incorporaba del suelo. No vio que desfundaba. Solo sintió que algo caliente, muy rápido, la surcaba por dentro
dentro y le impedía gritar. Inclinó ligeramente la cabeza. Se tomó el vientre con las manos oscuras, sintiendo por dentro la criatura que se movía y fue cayendo suavemente, como si pensara en algo propio, íntimo, y fuera a sentarse para mirar algo simple. Bueno, la sangre le fue manchando la ropa con prisa, a borbotones, saliendo de su cuerpo, de su boca, junto al cuerpo amorfo del que fue su marido, sin oír las detonaciones del arma que la había derribado, que la había dejado así, quieta, silenciosa, mirando con los ojos vacíos el oleaje de la multitud que trataba de huir. Ocupado en disparar a la mujer, no escuchó los insultos. Escuchó disparos, pero creyó primero que eran los de su arma y no comprendió por qué le ardía un fuego en la espalda, en el costado, por qué iba avanzando ese ardor sobre su grito y lo inundaba de una inmensa agua densa que no lograba escupir, que se le confundía con su grito mismo, y se llevó las manos a la boca para escupir el calor que lo quemaba y alcanzó a mirar la sangre, pero ya no se asustó. Siguió mirando con sorpresa de dónde procedían los disparos, que no eran de su arma caída ya en el suelo, y miró los ojos negros de un costeño sudoroso, de camisa abierta, que con furia y con desprecio seguía disparando sobre él. Quiso encontrar con sus manos el dolor que le quemaba el cuerpo, pero tan solo alcanzó a mirar los pantalones oscuros del hombre cuando quiso desprender del suelo la oscuridad, el dolor de su boca, el dolor que le impedía escuchar los gritos de dos agentes más que llegaron hasta el campesino que seguía disparando. Uno de ellos soltó la ráfaga de su Browning. ¡Hijo de puta!, gritó. ¡Hijo de puta! Volvió a gritar disparando sobre el campesino descamisado, sobre la cabeza, sobre el pecho, sobre la sangre que manchaba el cuerpo convulso. ¡Los judiciales nos están atacando! ¡Disparan sobre la gente, don Manuel!, gritó uno de los policías viejos. Manuel Cabañas estaba nervioso. Escuchaba los disparos, los gritos en la plaza. Hubiera querido asomarse, pero siguió sentado. Ustedes están acuartelados, repuso. Toda la policía municipal de Atoyac está acuartelada. No tenemos autorización para intervenir, insistió. Pero están disparando sobre la gente. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Y qué carajos quieren que haga yo? Vino el procurador del estado en persona y me advirtió que ahora la seguridad quedaba por cuenta de ellos. Que yo como presidente municipal no interviniera y ustedes tampoco. Nada más intervinimos para calmarnos, don Manuel, para que se les quite lo nervioso a esos hijos de la chingada. Oían las descargas de M1 y de pistolas automáticas. Los policías preventivos estaban asomados tras la ventana, conteniéndose de salir, de intervenir. ¡Están matando también a mujeres, don Manuel!, gritó otro policía indignado. Manuel Cabañas bajó la cabeza tenso sobre su escritorio. Hizo un esfuerzo por cerrar los labios, por no decidir, por no escuchar, por no sentir a los policías preventivos en su oficina. No podemos hacer nada. Son órdenes del gobernador. Ustedes están acuartelados. Esto es asunto solo de la judicial y del Estado. No pueden intervenir. Claro que podemos intervenir si están matando a mansalva, reclamó el policía más viejo, un costeño de 40 años, alto, robusto, de guayabera verde, agitando las manos anchas, esas manos morenas. Manuel Cabañas movía nerviosamente entre las manos un lapicero. Levantó la vista hacia el policía con firmeza. No tengo autorización, repitió con angustia, con impaciencia. El procurador lo dijo muy claro. No tenemos huevos, expresó el policía de guayabera verde. Eso es lo que pasa. Están matando a todo mundo y nosotros estamos escondidos aquí, como putas. No estamos escondidos. Estamos obedeciendo órdenes, replicó Manuel Cabañas. Obedeciendo órdenes de su chingada madre, gritó el policía. Lucio caminaba con dificultad, arrastrado por un grupo de mujeres y de hombres que lo ocultaban entre la multitud. Oyó al bajar de la plaza que un compañero tropezaba y caía tras él.
Intentó detenerse a ayudarlo, pero sintió que alguien lo sujetaba de un brazo. Empezó a oírse en ese momento, en medio de los disparos de metralletas y de pistolas, en medio de los gritos de la multitud espantada, el repique de campanas de la iglesia. Era un ruido ensordecedor. Las campanas tañían a revuelo, insistentes, vigorosas, como si provocaran a todo el pueblo, a toda la fuerza, a toda la vida. Lucio dudó por el agente, pero el agente empezaba a desenfundar. Lucio empuñó su pistola debajo de la camisa. Estaba el metal sudado, caliente, casi resbaloso por tanto sudor. Luego el agente se fue doblando de dolor, manchado de sangre, queriendo respirar, queriendo gritar. Muchos se interpusieron otra vez. Sintió que lo arrastraban fuera. Las campanas seguían doblando a revuelo, sobre los gritos y los disparos. Cerca de la iglesia, Lucio echó a correr, en medio de las mujeres y de los hombres que lo cubrían. Cuando rodearon la iglesia, Lucio sintió que las calles estaban vacías, que parecía no haber ocurrido nada en ellas, que ninguna sombra parecía comprender el sudor y la sangre con que venía manchado, el calor con que corría, la furia y la prisa con que veía las piedras de las calles, como recibiéndolo, como advirtiéndole que ese era el suelo seguro, libre. Recordó repentinamente el salón de clases, a sus alumnos. Sintió prisa, que no habría espacio en 2 días para rehacer la confianza, para no luchar otra vez así, para no asomarse otra vez a la muerte, a la lucha contra la muerte. En lo alto del campanario echaba a revuelo las campanas. Lo ensordecía el tañer inmenso de los bronces. Calvo, robusto, sudoroso. Miraba el jardín deshecho donde corrían judiciales, donde quedaban cuerpos ensangrentados bajo la multitud, olvidados por la huida, por los gritos. Echaba a repique las campanas con furia y gritaba con voz inmensa que se confundía con el ronco tañer de las campanas. Sentía al gritar la boca llena de fuego. ¡Vengan por su padre, cabrones! Gritaba hasta desgarrarse la garganta. ¡Vengan por su padre, cabrones! Bueno, por aquí terminó el fragmento de Lucha en el Paraíso. Guerra en el Paraíso. Pues ya nos quedamos muy picados para continuar con la lectura de Guerra en el Paraíso, Ernesto. Muchísimas gracias. A nombre de la Secretaría de Cultura, del Departamento de Bibliotecas, Publicaciones y Fomento a la Lectura, agradecemos la atención que nos prestaron esta tarde. Nuestro más amplio agradecimiento a Ernesto Medina por su participación en estas jornadas Carlos Montemayor, las mismas que están insertas en el programa Leer Más, que es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del estado. Gracias de nueva cuenta, los esperamos mañana a esta misma hora con la lectura que hará Liz Mirel Cázares de Las Mujeres del Alba. Esperamos su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto, otra vez. Gracias. No se pierdan a Liz Mirel, es una excelente lectora, ¿eh? Y además el texto que va a leer Liz Mirel es emblemático, es el del monólogo de Herculana de Las Mujeres del Alba de Carlos Montemayor, así es que hay que estar muy atentos mañana. Liz una gran actriz, entonces aprovechen, disfruten y gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo. Bye.